La toma de posesión de un nuevo obispo es un motivo de gran alegría para toda la diócesis, porque recibe como pueblo santo de Dios aquel que es enviado y que viene a nosotros en el nombre del Señor. El Santo Padre, a fin de proveer al gobierno pastoral de la diócesis de Orihuela-Alicante, se ha dignado nombrar obispo de la misma a su excelencia Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre. Los obispos son los sucesores de aquellos 12 apóstoles a los que Jesucristo escogió para anunciar la buena noticia de la salvación por toda la tierra y hacerle presente entre los hombres de todo tiempo y lugar. La Iglesia Catedral es el primer templo, la Iglesia Madre de todas las de la diócesis. Es la iglesia en la cual el obispo tiene situada la cátedra, de la que todo el edificio toma nombre. El obispo es el que predica la palabra de Dios a todas las gentes, el que celebra los sacramentos y el que nos conduce y nos guía en esta peregrinación por este mundo hasta alcanzar un día la Jerusalén del cielo. Bueno, nuestra diócesis a grandes rasgos tiene su origen en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, con la época de Felipe II, pero transcurrieron varios siglos durante la Edad Media donde Orihuela, y cuando me refiero a Orihuela me refiero a la antigua gobernación de Orihuela, que es la actual provincia de Alicante, intentó desde prácticamente el siglo XIV segregarse de la diócesis de Cartagena. Es lo que llamamos los historiadores como el pleito del obispado. La catedral actual quiso ser catedral desde el primer momento, desde que era una parroquia arciprestal, consiguió, logró el rango de colegiata, luego catedral sub uno pastores, fue revocada posteriormente por Carlos V y finalmente Felipe II, en atención a los problemas que había con los moriscos y también por la influencia de Fernando de los Aces, logró ser sede episcopal en 1564. Como se hacía por tradición en todas las diócesis españolas e hispanoamericanas, se entraba en mula emulando a Cristo entrando en Jerusalén. Y el obispo Gallo, os digo, es la primera persona, el primer obispo que lo realiza. Y luego, indistintamente, lo han hecho los obispos que han regido nuestra diócesis hasta la actualidad. Entre ellos destacamos por su labor y este año también por ser el centenario, el tercer centenario de su nacimiento, al obispo Tormo, que fue uno de los obispos que más estuvo en el cargo, en esa función pastoral durante varias décadas y desarrolló una intensa creación de parroquias en todo el obispado, articulando todo el territorio actual de la diócesis de Orihuela. Después también ha habido grandes obispos anteriores, incluso como el obispo Esteve, que fue el que trajo la imprenta a la ciudad, el propio obispo Gallo como primer obispo que tuvo que reorganizar toda la liturgia de la catedral en torno al Concilio de Trento, el obispo Maura, muy conocido por la cuestión social, por su preocupación por lo social en el ámbito del siglo XIX, principios del XX, y luego más recientemente desde don Victorio, que todos conocemos, el obispo don Rafael Palmero, que abrió este magnífico museo que es uno de los más referentes de la Comunidad Valenciana, y el último, don Jesús, que ha hecho una labor extraordinaria. La tradición de las entradas públicas de los obispos en el mundo prácticamente ha desaparecido. Solo se conserva en Sigüenza, pero lo original realmente se conserva en la diócesis de Orihuela-Alicante. Yo creo que es fruto su conservación por la preocupación que siempre ha tenido Orihuela y su diócesis por las tradiciones y las costumbres. Y realmente es un patrimonio desde el punto de vista ya histórico, artístico y cultural único en el mundo, porque se conservaba, se realizaba en otras diócesis desde Perú, México, eso está documentado, era lo propio, lo característico, y con el tiempo ha desaparecido. Por eso creo que mantener esta tradición es muy importante, porque es fruto de nuestra propia identidad diocesana, incluso católica en el orbe cristiano. Para todo esto llegarán hasta Cox, el pueblo vecino, donde será recibido por las autoridades, visitará a la Virgen del Carmen y por último comerán el tradicional arroz y costra, que es nuestra comida más popular. En San Antón se subirá a lomos de una mula blanca y desde allí, recorrerá 1 kilómetro aproximadamente hasta la puerta de Santo Domingo, la puerta de la ciudad. Aquí el pertiguero tocará la puerta de la ciudad
y preguntarán desde el otro lado el alcalde quién va. El pertiguero responderá el obispo que entra en Orihuela. ¿Quién va? El señor obispo que entra en la ciudad de Orihuela. ¡Viva el obispo de Orihuela! Pues es un acontecimiento donde de verdad se vive lo que es ser cristiano, un cristiano que es cuidado por Jesús el buen pastor, que nunca nos abandona y que siempre de la mano de sus pastores, de los obispos, sucesores de los apóstoles, van conduciendo a su iglesia a vivir la comunión con Él y la comunión con los hermanos. Bueno, anécdotas, evidentemente las tradiciones y tradiciones vivas como la sentada de los obispos tienen sus vaivenes, ¿no? Y hay una anécdota que está en el archivo de la catedral, que hay una queja en la época de Ramón Plaza y Blanco, porque el pueblo de Cos se queja que en la época de Maura no había parado el obispo en su población, como es tradicional desde hace siglos. Se sabe que en Cos paraba cuando estaba en el convento carmelita, en un principio los obispos a descansar, luego el obispo Tormo, cuando crea su palacio allí, asienta esa tradición de parar allí, y luego ya se ha enriquecido, ¿no?, con el tradicional arroz y costra que se come en ese momento el obispo, y conoce una de las peculiaridades de nuestra provincia, como es este plato típico de la gastronomía. Y en aquella ocasión, en el siglo XIX, hay una queja formal de que el obispo tiene que parar en Cos, y el alcalde de Cos manda una carta al cabildo insistiendo en ello, e incluso pide disculpas porque fue un error casi de protocolo en ese momento. Pues yo creo que como anécdota simpática pues es la emoción y el temor de los nuevos obispos al montarse sobre la mula blanca, un temor que enseguida se disipa al recibir el calor y el cariño de toda la iglesia diocesana que acoge al nuevo pastor que viene en el nombre del Señor. Se habla también que cuando entró el obispo Maura, las crónicas locales, los periódicos dicen que fue tal el recibimiento tan emotivo y tan importante que el obispo tuvo que ser sostenido de la emoción que llevó durante todo el recorrido en mula, digamos, emocionado por el recibimiento tan importante que tuvo en la ciudad. Para nuestra diócesis será un momento histórico también y, por supuesto, pues recordar, ¿no?, como siempre Dios está cerca de nosotros, como Dios siempre nos acompaña y no deja abandonado a su rebaño y nos envía un nuevo pastor. Ya lo sabéis, el próximo día 12 de febrero tenemos una cita aquí en Orihuela. Os esperamos.